Me presento, soy Licinio Alfaro, soy jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC. Soy también recientemente presidente de IPSA Spain Chapter. IPSA es una asociación de simulación a nivel español. Está podríamos decir, la central internacional y obviamente yo soy representante de la parte española. Y básicamente lo que quería mostrar hoy es una parte de esos modelos digitales, de esos modelos que trabajamos en la parte de sostenibilidad, que permiten empezar a dar respuesta a la complejidad de lo que hablamos en el ámbito de la sostenibilidad. Obviamente, todos los que estamos metidos en el ámbito de la sostenibilidad desde hace mucho tiempo, con Ignasi también, no tienen nada que ver las herramientas que teníamos hace unos años para evaluar dicha sostenibilidad con las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Si hay un aspecto que yo siempre defiendo es el hecho de que, el análisis de la sostenibilidad o se hace de forma digital o no se va a hacer, porque estamos hablando de muchísimos parámetros y si queremos tenerlos todos en cuenta o empezamos a estructurar toda esa información, a crear esos modelos digitales complejos o realmente nos quedaremos con análisis parciales de la sostenibilidad. Al final, si tomamos decisiones parciales, pues al final le vamos a hacer un flaco favor a lo que todos tenemos un poco en mente, que es el hacer edificios o construir con el menor impacto posible. Os pongo un poco en antecedentes. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro. Nació pues un par de años antes de las Olimpiadas de Barcelona. Seguramente muchos de vosotros ni siquiera habíais nacido, pero en el 1989 se creó esta institución para poder llevar a cabo pues todas las obras de las Olimpiadas en un tiempo, coste y calidad pues adecuada. Se fundó por diferentes colegios profesionales, colegio de arquitectos, aparejadores, etcétera, y esto pues permitió que el ITEC haya ido desarrollando herramientas para cada una de estas instituciones, tanto públicas como privadas. Parte de nuestra misión es generar el conocimiento necesario para que el sector de la construcción vaya avanzando. Yo creo que de alguna manera en ese sentido estamos muy alineados con el trabajo que hace Ignasi a través de la formación, a través de todo el tema que se desarrolla con BIM y de hecho colaboramos en muchísimos aspectos. Estamos de hecho en un par de proyectos europeos de forma conjunta. Nosotros, pese a ser una institución pequeñita, apenas somos 100, 120 personas, estamos involucrados en 12 proyectos europeos. De hecho, son ya 15, pero 12 de ellos están relacionados con lo que os voy a explicar hoy, con la creación de modelos digitales complejos desde el ámbito de la sostenibilidad. Esa manera de ver las cosas, esa manera de crear esos modelos nos ha permitido pues, estar hablando perfectamente con otros países al mismo nivel y en algunos sentidos pues, definiendo criterios de cómo crear esos modelos. Sin más, voy a empezar ya en materia. Yo sé que tengo un tiempo tremendamente reducido, voy a intentar no extenderme mucho. Lo que veis en pantalla es, podríamos decir, lo que muchos técnicos y técnicas cuando hablan de modelos BIM, pues tienen en la cabeza. Obviamente vosotros no, porque ya estáis a un nivel, podríamos decir, más avanzado, pero es básico el entender que cuanto más respuestas nos dé este modelo BIM, mayor complejidad estamos creando en ese modelo, ¿no? Eso es lo que veis a la izquierda. A la izquierda veis un modelo BIM creado con un software de modelado, que en este caso es Revit, podría ser cualquier otro. Y a la derecha lo que veis es algo un poco ahí difuminado. Veis unas siglas que pone BDEC, Sustainability y EcoInvent, que es lo que estamos trabajando desde ITEC. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que podríamos dedicar casi todo el tiempo de la sesión a discutir qué entendemos cada uno de nosotros por sostenibilidad. Nosotros desde ITEC y yo como responsable de construcción sostenible, de alguna manera nos cogemos a la definición clásica, ¿no? Cuando Harlem Brundtland habla por primera vez del concepto de crecimiento sostenible,
la definición de sostenibilidad es la capacidad de las ciudades de crecer sin limitar el crecimiento de las ciudades futuras. No habla de emisiones de carbono, no habla de energía, no habla de agua. Habla de poder ser consciente de cuál es nuestro impacto en el presente y no trasladarlo a esas generaciones futuras. Es decir, de alguna manera, permitir que esas generaciones puedan tener las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros de vivir en este planeta, ¿no? Un planeta que obviamente es finito, que lo estamos de alguna manera maltratando y que mucha gente dice que hay que trabajar para que sobreviva y no nos engañemos, el planeta va a sobrevivir. Quizá los que no sobrevivamos seamos nosotros, pero el planeta se regenerará y se reinventará como lo ha hecho durante millones de años, ¿no? En cualquier caso, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de eso. Hablamos de ser conscientes del impacto que estamos generando y ver si podemos, fijaros que la definición habla de seguir creciendo, porque el concepto está en seguir creciendo. Seguramente si nos fuéramos todos a la selva y viviéramos allí y no construyéramos cosas nuevas o viviéramos con lo que nos da esa selva, pues seguramente no tendríamos este problema, pero como no va a ser así, como ninguno de nosotros va a hacer eso, pues vamos a tener que seguir viviendo en sociedad, creando nuevas edificaciones, creando nuevas carreteras y por tanto vamos a tener que conocer cuál es el impacto que generan todas esas actividades. No se trata de no hacer nada, se trata de seguir haciendo siendo conscientes de dicho impacto. Ahí es donde tiene sentido la parte de la derecha de la diapositiva, donde el ITEC está trabajando. El ITEC trabaja en la creación de estructuras de información para poder dar valores de impacto a estos modelos digitales. En este caso, nosotros hemos realizado un convenio con Ecoinven. Ecoinven, para aquellos que no lo conozcáis, es una de las instituciones a nivel internacional más importante desde el punto de vista de creación de bases de datos de sostenibilidad. Y lo que hemos hecho ha sido coger esa información que Ecoinven facilita no solo en el sector de la construcción, sino que facilita también en otros sectores, el sector alimentario o de agricultura. Y hemos utilizado esa base de datos para crear la información necesaria para poderla aplicar al sector de la construcción. Lo que veis en pantalla, en todo ese listado de líneas, en realidad tiene mucho que ver con lo que os enseño ahora. Esto es lo que desde el ITEC definimos un modelo digital de sostenibilidad. Voy a hacer un zoom para que lo entendáis, pero esto es una obra, ¿de acuerdo? Lo que contiene una obra, desde el punto de vista de un modelo complejo digitalmente hablando, es lo que veis aquí en pantalla. A la izquierda, en la columna de la izquierda, tenemos los materiales. Tenemos un sombrerete de una chimenea, tenemos un hormigón, tenemos una grava y cada una de esas líneas marcan, en este caso, el impacto que están generando cada uno de esos materiales. Cuando hablamos de sostenibilidad, es un error pensar que señalar un material como el malo de la película nos va a ayudar a ser más sostenibles. No es una cuestión de materiales, es una cuestión de análisis del proyecto en su conjunto. Lo que veis a mano derecha, el modelo final presupuesto, nos define el impacto total, ese franja tan gruesa, es el impacto total del proyecto. Podéis observar que un material como el hormigón, que puede llegar a tener mucho impacto, en una partida como el encepado, pues su impacto es menor. O en una partida como el cimiento, su impacto es mayor. Lo importante es la participación de cada uno de esos materiales en un sistema digital complejo. Cuando hemos empezado un poco la presentación, os he dicho que la única manera de hacer análisis de sostenibilidad es trabajar con modelos complejos. La pregunta que yo haría o que abriría el debate es si es necesario para tener modelos complejos dedicar mucho tiempo o poco tiempo. Ese es un poco el reto. Yo puedo crear modelos complejos dedicando poco tiempo, con lo cual voy a generar muchas suposiciones, muchas hipótesis, o voy a generar modelos complejos de manera compleja, con lo cual voy a tener un modelo mucho más cercano a la realidad. Como siempre, no hay una respuesta definitiva, ¿no?, de sí o no a las cosas.
Seguramente cuando estemos en un modelado de un modelo básico, vamos a necesitar disponer de modelos sencillos basados en modelos complejos, porque esos datos tienen que tener confiabilidad y cuando trabajemos con modelos más complejos, pues obviamente será más directa la relación con ese modelo más complejo. Si tenemos un poquito de tiempo al final, os enseñaré estas herramientas en directo para que veáis la potencialidad, ¿no? Pero esto es un modelo digital. Yo a este modelo digital le puedo preguntar cuánto pesas, cuál es el peso de tu edificio, si conocéis el documental, ¿no?, de Norman Foster, ¿no? ¿Cuánto pesa tu edificio? Podemos ya dar respuesta a eso. ¿Cuántos de vosotros estáis generando modelos como el que veis en pantalla, pero no sabéis cuánto pesa? ¿O no sabéis cuáles son las emisiones de carbono que genera este modelo? ¿O no sabéis cuántos residuos está generando? ¿O cuál es su consumo de agua? Eso es lo interesante, ¿no?, de generar esos modelos complejos. Nos permite identificar en un modelo qué elementos estamos derribando, qué elementos son de obra nueva. Esto que veis en pantalla es un trabajo que hemos realizado en uno de los proyectos europeos llamado Houseful. Tenéis información en la web, si ponéis Houseful en internet vais a ver muchísima información y gratuita de cómo crear esos modelos, etcétera. Parte del trabajo que realizamos pues tiene esa voluntad de poder hacer difusión, etcétera. Y es interesante el entender cómo somos capaces en cada uno de esos elementos de poner una serie de información, una serie de capas de información. Yo puedo clicar sobre ese forjado y puedo saber qué es un suelo, puedo saber cuál es su clasificación en términos de BIM, o puedo, por ejemplo, conocer todos los materiales que estoy acabando de incorporar en ese edificio. Puedo saber lo que es hormigón, lo que acaba siendo una pared de cerámica, y lo interesante es que puedo saber, por ejemplo, cuál es su capacidad futura de deconstrucción. No porque el modelo tridimensional me dé esa información, un modelo tridimensional me va a generar las capas de una sección constructiva, pero no me va a decir su capacidad de desmontabilidad. Tengo que crear una estructura de información que me permita incorporar todo eso. Eso es de lo que se trata, de crear elementos de cálculo que me permitan generar nuevos resultados de sustentabilidad. Bien, ¿cómo se estructura esta información? Pues esta información se estructura generando, como os he dicho, esos modelos complejos. Ese gráfico se llama gráfico Sankey, este gráfico que os he enseñado antes, este gráfico de aquí, esto es un gráfico Sankey. Lo que hace es mostrar la información obtenida de un modelo tridimensional que contiene todos estos parámetros. Esos parámetros son lo que veis en pantalla. Yo puedo tener una escalera metálica que la he definido tridimensionalmente en mi modelo BIM, pero esa escalera mecánica debe de ser construida. Para ser construida necesito un equipo, un elemento auxiliar de soldadura eléctrica, el cual tiene un rendimiento y necesito pintarlo. Toda esa información relativa, fijaros que aquí lo que tengo son las emisiones de carbono de cada uno de los elementos necesarios para hacer, pues en este caso, una escalera. Cuando trabajo con este nivel de detalle, como os comentaba Ignasi, tengo capacidad de modificar los elementos de transporte o tengo capacidad de modificar los elementos de maquinaria, no solo los materiales. Y además puedo saber futuras fases del ciclo de vida. Para aquellos que estáis un poco acostumbrados en el concepto de análisis de ciclo de vida, pues veréis impactos en la construcción, es lo que llamamos la fase A5. Veréis impactos del futuro uso o explotación del edificio, lo que llamamos el B2 o el B3, es esta pintura. Esta pintura es lo que necesita esta escalera para que al cabo de 3-4 años se vaya pintando. Por tanto, vamos a saber el impacto de lo que cuesta construir la escalera en tema de emisiones de carbono, pero también lo que cuesta mantenerla en un futuro. Imaginaros un futuro que no es tan lejano, en el que cuando yo tenga que construir una casa, sepa todos los datos de lo que me cuesta construirla, de lo que me cuesta mantenerla y de lo que me cuesta deconstruirla. Eso me va a permitir tomar muchas decisiones a día de hoy sabiendo cuál es la cantidad de información que tengo de cara a un futuro. Quizá voy a pagar más en la construcción porque sé que su mantenimiento va a ser menor. Eso
es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? A crear toda esa estructura de información y de bases de datos y colocarlo en esos modelos digitales. Veis que aquí esto es lo que encontramos en la fase B de mantenimiento, pero ya empezamos a tener el impacto del futuro de Rigo. Tenemos todas esas fases del ciclo de vida incorporadas en ese modelo digital. Tanto en edificación como en obra civil, esto es una carretera, donde los elementos de maquinaria tienen un peso todavía mayor. Puedo saber cuáles son los impactos generados en la fase de fabricación, en la fase de construcción o en la futura fase de uso final de vida. Aquí a la izquierda veis cómo puedo extraer de ese modelo digital cada uno de los elementos relativos a personas, a maquinaria, a materiales, etc. Bien. Además de tener que calcular toda esta cantidad de datos en un modelo digital, tenemos que saber el por qué lo hacemos. Es decir, yo puedo calcular las emisiones de carbono porque tengo esa sensibilidad o esa responsabilidad, pero lo que nos va a pasar es que nos vamos a enfrentar a una serie de normativas que de alguna manera nos van a obligar a calcular cada vez más todos estos conceptos relativos a sostenibilidad. Uno de esos conceptos tiene que ver con, por ejemplo, si hablamos de Europa, con el conjunto de indicadores de sostenibilidad llamado Levels. La Comisión Europea recientemente determinó que había que empezar a calcular la sostenibilidad de los edificios bajo un paraguas que igualara el método de cálculo de sostenibilidad. De esta manera, tendríamos que ser capaces de que esos modelos digitales no solo calcular los impactos, sino calcularlos de tal manera que sean compatibles con la normativa que está por llegar. Y en este caso en Europa y en otros países, por ejemplo, si nos vamos a Inglaterra, pues hablaremos de la paz o en Estados Unidos hablaremos de otras estructuras de cálculo. Una cosa es la información y la creación del modelo digital y la otra cosa es cómo explotamos o cómo externalizamos esa información para cumplir, por ejemplo, con una normativa de un país o de una comunidad europea, como es el caso. Lo que estamos trabajando, por supuesto, también es cómo esos modelos, y es lo que os enseño a continuación, ese modelo digital del cual somos capaces de identificar todos los procesos, todo el material, toda la maquinaria, puede dar respuesta sin necesidad de un esfuerzo mayor, de forma automática, a todas esas normativas que de alguna manera están por venir. Es mucho más fácil que, aunque estas normativas vayan a ser obligatorias en 5 años, es mucho más fácil crear los modelos de tal manera que tengan la capacidad de cumplir con esos objetivos que intentar crear un modelo que no me sirva para cumplir con esos objetivos y tener que estar repitiendo ese modelo N veces. A día de hoy, por desgracia, es una de las cosas que nos suceden, ¿no? Tenemos que crear un modelo y resulta que hay que hacer el modelo energético, luego hay que hacer el modelo para hacer todo el tema de sostenibilidad, quitando la parte de consumo de energía. Y no es algo que os vayamos a solucionar a día de hoy ni Ignacio ni yo, es decir, os vamos a explicar las diferentes herramientas porque no existe una única herramienta que sea capaz de dar respuesta a todo. Es la realidad actual y, sinceramente, personalmente, veo difícil que acabe convirtiendo, que haya una única herramienta que nos dé respuesta a todo. Y ya acabando, otro de los aspectos necesarios desde el punto de vista normativo es lo que llamamos la taxonomía verde. Este requerimiento normativo es un requerimiento que va, podríamos decir, mucho más allá de los requisitos que estamos hablando de Levels, porque Levels es una serie de indicadores que están por llegar, ¿no? Es decir, Europa nos informa antes de hacerlo obligatorio. Pero los requisitos que tienen que ver con la taxonomía verde son ya obligatorios y su nivel de exigencia es tremendamente complejo. Si trabajamos correctamente con esos modelos digitales, si los alimentamos correctamente, si los relacionamos correctamente con cada uno de esos ecosistemas que estamos poniendo sobre la mesa, seremos también capaces de que a la hora de crear esos modelos poder dar respuesta a esos requisitos de taxonomía que no solo hablan de emisiones de carbono, sino que hablan de economía circular, hablan de ecosistemas,
hablan de salud, como dice Ignasi, y de otros muchos aspectos. Solo habrá una posibilidad de poder digerir, de enfrentarnos a este futuro inmediato en el que nos encontramos cuando hablamos de sostenibilidad, que es trabajar con estos modelos a este nivel de información y de detalle. Yo lo dejo aquí, lo tenéis, os dejo un correo por si tenéis dudas. Os invito también a seguirme por LinkedIn por si tenéis alguna duda.